Bienvenidos a Apresurando el Día de Dios. Un podcast para darle sentido a lo que realmente es ser cristiano. La razón por la que fuimos llamados de la oscuridad a la maravillosa luz de Dios es para proclamar, para anunciar su bondad a un mundo secuestrado por el diablo. No podemos permitirnos distraernos de la directiva de Dios. Nuestro objetivo al producir este podcast no es solo despertarnos y cambiar nuestra perspectiva misiológica, sino también movernos a alcanzar el avance necesario que conduce al evento más grande de la historia, cuando nos unamos a Jesús para estar con Él para siempre. Tenemos un gran proyecto en marcha. Estamos estableciendo puntos de influencia que dirijan continuamente al público en general a Jesús y al Evangelio. Estamos haciendo esto en ciudades seleccionadas de América del Norte, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos que otros se unan a nosotros. Sí, suscribirse, comentar y darle me gusta a este podcast es bueno, y te agradecemos por hacerlo. También queremos saber de ti. Envíanos un correo electrónico para que podamos personalizar un plan de acción para tu ciudad, pueblo o comunidad. Gracias. Esta es la cuarta presentación de la serie Temas del Evangelio de Juan. El título para hoy es Testigos de Cristo como Mesías. El versículo tema dice: Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Un testigo es una persona que sabe o que vio algo y declara lo que sabe. Curiosamente, en el Nuevo Testamento, la palabra para testigo es marturion, palabra que comparte la misma raíz que mártir. Otra diferencia entre el Evangelio de Juan y los demás evangelios que vale la pena destacar, es la forma en que se detiene a relatar los encuentros personales que Jesús tuvo con ciertos individuos, como Nicodemo, la mujer samaritana y otros. Jesús viene a encontrarnos donde estamos en nuestro viaje espiritual. En realidad, no le importa cómo llegamos a Él, siempre y cuando lo hagamos con un corazón sincero. Cuando le preguntaron a Juan el Bautista quién era, él respondió con las palabras del profeta Yeshayahu, Isaías en español: Yo soy la voz de alguien que clama. Enderezad el camino de Adonai, el Señor, en el desierto. En otras palabras, Él estaba preparando el camino que nos sumergirá en el fuego del Espíritu Santo. ¿Estamos inmersos ya? ¿Cómo sabemos cuando estamos fervientes? Hace 2000 años, Juan el que practicaba la inmersión preparó el camino para la primera venida de Jesús. Él debía apuntar al libertador que Dios prometió a Adán y Eva en el Edén, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Era un mensaje de Teshuvá, de retorno a Dios. Ahora, 20 siglos después, también debemos apuntar al Creador de la realidad. Esta es la razón por la que la Iglesia existe. Debemos tener éxito donde otros han fracasado. Normalmente estamos de acuerdo en que nos encontramos en el tiempo del fin. ¿El fin de qué? El fin de la muerte, el sufrimiento, el dolor y todo lo que la traición de Adán trajo a este mundo. Entendemos que si somos indiferentes y desobedecemos las instrucciones de Jesús, no solo estamos arriesgando nuestra propia salvación, sino que también, debido a nuestra negligencia, estamos retrasando la destrucción del diablo, y concediéndole más tiempo para continuar su obra de devastación y muerte. Recordemos que si fuera por él, destruiría a todos los seres humanos, comenzando por los hijos de Dios. Así que si no participamos en la difusión del Evangelio, nos estamos poniendo de su lado. Moriremos con él. Los líderes religiosos de Israel tenían diferentes ideas sobre el Mesías. Algunos pensaban en 2 o incluso 3 Mesías. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su comprensión del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús el cumplimiento de las profecías sobre el Rey venidero. Hoy en día, los escépticos tienden a menospreciar el sacrificio de Jesús porque dicen que fue innecesario. Eso sucede cuando se desconoce o se desestima el tema del gran conflicto. Juan el Bautista señaló a Jesús, el Cordero de Dios, de la misma manera que nosotros debemos señalar a nuestro Creador. Debemos decirle a todos que Él viene, que regresa para restaurar todo en este mundo a la manera en que leemos en Génesis 1 y 2. En el primer advenimiento Él vino como el Cordero de Dios, ahora Él llega como Rey y Juez. No hay nada que temer si confiamos en Él y le permitimos que nos restaure. Esta es la mejor noticia que jamás haya existido. Jesús reveló claramente el carácter de la deidad. Se dedicó a demostrar que, en efecto, la norma del universo es el servicio. Marcos 10:45. Demostró que Dios es realmente amor hasta el punto de morir la segunda muerte, por todos, incluso por aquellos que lo odiaban. Romanos 5:6. Jesús personalmente y voluntariamente llevó nuestro pecado en su cuerpo en la cruz, para que muramos al pecado y vivamos su rectitud.
Si creemos y respondemos a su amor por sus heridas, somos sanados. Además de llamar al arrepentimiento, al retorno a Dios, el mensaje de Juan el Bautista también enfatizó el advenimiento del reino de Dios y la inminente llegada del Mesías. Anunció acerca del perdón y la limpieza de los pecados, que es lo que lograría la inmersión. Su mensaje apuntaba a la renovación espiritual y la preparación para el advenimiento del Salvador. Cuando estos dos discípulos escucharon a Juan señalar a Jesús como el Cordero de Dios, entendieron que seguirlo era la mejor opción que podían hacer, así que lo siguieron. Los discípulos de Juan podrían haber reaccionado con escepticismo y permanecer cómodos con su maestro, Juan el que sumergía, o sea el Bautista. Pero no, ellos reconocieron que Jesús era mayor que Juan y respondieron a la invitación del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con nosotros 2000 años después? No se nos dice que nos unamos al Cordero de Dios en su primera venida. Nuestro llamado es mucho mayor. No solo hemos de proclamar el regreso del Rey del Universo, sino también colaborar con él para alcanzar a los cautivos del diablo. ¿Cómo estamos respondiendo? ¿Indiferencia o fervor? ¿Desprecio o confianza? En Galilea había ciudades 100% judías, otras 100% griegas y aún otras ciudades donde había poblaciones mixtas, tanto judías como griegas. Nazaret tenía una mezcla de griegos y judíos, por lo que se percibía como un lugar no muy recomendable. En general, los judíos lo veían con sospecha y desdén. Cuando Felipe le contó a Natanael sobre Jesús de Nazaret, su respuesta solo reflejó su prejuicio. Jesús se encontró con Natanael donde estaba, abordó el prejuicio de Natanael con evidencia de que él era Dios. Había 7 puntos que los judíos habían establecido para decidir si algo era de Dios o no. Uno de ellos era la capacidad de leer los corazones, de conocer los pensamientos. Jesús le dio a Natanael este tipo de evidencia. Todo punto de influencia invita a otros a venir y ver. Nuestra primera instrucción para hacer discípulos es invitarlos a venir y ver. Natanael solo le dijo a Felipe, ven y ve. Evidentemente, su amistad con Felipe, su entusiasmo y tal vez algo de curiosidad fueron suficientes para que al menos viniera y viera. Luego Jesús y el Espíritu Santo hicieron el resto. La visita de Nicodemo se produjo después de la primera purificación del templo por parte de Jesús. Nicodemo era fariseo y miembro importante del Sanedrín, que servía como el sistema judicial más alto del judaísmo. Imagínese un miembro de la Suprema Corte. Nacemos mortales. Lo que llamamos vida, es exactamente lo que Dios dijo que sucedería si los humanos comían del árbol del conocimiento del bien y del mal. El texto original dice mutamut, pero en nuestras Biblias en español se traduce como ciertamente morirás o algo similar. La traducción correcta es muriendo morirás. En otras palabras, lo que llamamos vida es en realidad caminar hacia la muerte. Sin embargo, cuando aceptamos la oferta de Jesús, nos convertimos primero en seguidores, luego en estudiantes, que son discípulos, y finalmente en emisarios, que son agentes, apóstoles o misioneros. Tenemos una vida nueva, eterna. Nacer de nuevo, es nacer del Espíritu. Tener nuevos motivos, nuevas metas, alineadas con Dios. En Hechos 5:32, leemos que el Espíritu es dado a aquellos que hacen lo que Dios dice. Dios nos da su Espíritu para animarnos, para participar en la misión de Dios. Hechos 1:8. De hecho, nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios es nacer como misionero. Recibimos la gracia de Dios por medio de la fe, pero la fe no es nuestra salvación. Nuestra confianza crece a medida que pasamos tiempo con Dios. Llegamos a conocerle y descubrimos la belleza de su carácter de abnegación. Cuando llegamos al punto en que confiamos en Dios lo suficiente como para permitirle que nos restaure, obtenemos su corazón y su mente. El éxito es hacer voluntariamente y con alegría lo que Dios nos pide que hagamos con todo nuestro ser. Piensa por un momento en la declaración de Dios Padre sobre su Hijo en el Jordán. ¿Será posible que Dios te mire y diga lo mismo que dijo sobre su Hijo, que tú eres su hijo o hija, que le amas y que se complace en ti? Te invitamos a unirte con nosotros para ayudar a algunas de las más de 170,000 personas que diariamente mueren en nuestro planeta sin la certeza que nosotros tenemos.